En los últimos meses, las redes sociales han refugiado un debate sobre un tema muy presente en la vida de los cubanos. Y hablo de la protección a los animales y las maneras en que instituciones y las personas de manera en general se relacionan con sus mascotas u otros que les sirven de sustento o sencillamente para el desarrollo de su trabajo. El tema de la semana se acerca a este particular. Muy buenos días, Lázaro Manuel. Qué gusto saludarle en esta mañana de lunes y por supuesto, como bien decías, para acercarnos a un tema que mucho ha pedido la población y que hoy ya con fundamentos y argumentos tratamos para que usted conozca qué se está haciendo en Cuba a propósito de la protección de los animales. Y es un tema nuevo quizás en el tema de la semana, pero no así en las redes sociales. Tomando en cuenta esta plataforma, ya pues se han sucedido diversos debates en torno a la protección de los animales, quizás motivado también por la presencia, ¿verdad?, de algún maltrato hacia los animales. Y aquí las personas han reflejado en redes sociales pues todo esto, y a partir de aquí nos ha motivado para revisar cómo se va a implementar la ley de protección animal en nuestro país, y para eso tenemos invitados especialistas también en nuestro estudio. Será un poco más adelante. Vamos entonces con el debate. Adelante. Muy buen día. Las redes sociales, que como ya sabemos acogen lo bueno y lo peor de cualquier ser humano, es en los debates sobre temas sociales el espacio que muchos han encontrado para expresar sus criterios. Y qué bien que lo hagan, no hay nada de malo en ello. El problema está en que el debate sea burdo, incoherente, desapegado de los hechos y lo que se va poniendo de moda, descontextualizado. Hace poco tiempo, las imágenes de la recogida de perros y gatos callejeros en La Habana atizó las sensibilidades de algunos y el oportunismo de otros. Lo digo porque no es nada nuevo y ni fuera de lo común que en los países, y esto, ojo, no es exclusivo de Cuba, se realice este tipo de saneamiento en las calles. Para que se tenga una idea, y vamos a ilustrarlo con algunas cifras, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, actualmente el 75% de los agentes patógenos emergentes que afectan al ser humano son de origen animal y más del 60% de las enfermedades zoonóticas son también de origen animal. El punto, a mi juicio, quizás sobre el que pudiéramos polemizar, está en la manera en que se hacen estas recogidas, las cuales, y eso también está regulado, debieran apegarse al no sufrimiento, al trato digno y no irresponsable. Sin embargo, otras aristas igual de discutibles están en el cuidado y la atención que cada uno de nosotros brinda a los animales. Aquí usted tiene las imágenes. Porque esos que deambulan en nuestras calles están en esa condición porque alguien los sacó de sus casas, muchos incluso antes fueron maltratados. Los ejemplos sobran y no solo la expulsión. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos de choferes insensibles que no se detienen cuando un perro, por ejemplo, cruza la calle? ¿O cuántos golpean a sus mascotas solo porque quieren que los comprendan o entiendan como los seres humanos? ¿A cuántos hombres y mujeres salvajes hemos visto echar a pelear sus perros o sus gallos? Algo que, por cierto, es penado en Cuba porque son juegos ilícitos y así lo contempla el Código Penal. ¿O cuántos equinos son víctimas de trabajos interminables tirando de coches y muchas veces golpeados? De todo eso bien conocemos en los campos y en nuestros espacios urbanos. Justamente por eso nos trasladamos hasta una de las clínicas veterinarias de la capital para conversar con quienes allí laboran y también con quienes buscan ayuda para sus animales sobre la necesidad de la protección animal, pero no solo desde el punto de vista estatal, como mucho se ha demandado, sino también desde nuestras conciencias. Mi colega Georgina Aguilar preguntó y esto fue lo que le comentaron. ¿Qué me dice de eso, de cuando a veces somos testigos de un maltrato? ¿Qué piensa de eso? Imagínense, no hay forma de evitarlo, y hay veces tú se lo informas a la gente, se lo dice a la gente y la gente lo que te maltratan a ti. Yo trabajo hace mucho tiempo en curaciones quirúrgicas. Yo le llamo el taller porque hay muchas personas que maltratan a los animales de forma agresiva y hacen actos satánicos contra los animales y nos da lástima a nosotros y lo sufrimos en carne propia porque es el objeto social nuestro. Entonces esas personas deben tener un castigo por la ley. Deben tener algo que lo reprima por cuanto los animales no son merecidos de maltrato. Todo lo contrario, no tienen conciencia, hay que cuidarlos. Son animales que lo único que saben darle afecto. Si tú ves un perro o un gato, cuando tú lo tienes 5 o 6 días, te buscan para acariciarte, para adorarte, para darte amor. Si te le crea un ambiente positivo en la casa. Sin embargo, muchas de las personas no son sancionados, maltratan. Aquí hay animales que han llegado con puñaladas, hay animales que han llegado con machetazos, hay animales que echan a fajar
a los animales, a los perros, lo echan a fajar y vienen los perros en un estado muy, pero muy mal, que aquí hay que armarlo de nuevo, por llamarlo de algún modo, decir que hay que cirugía, medicamentos, y el animal, el perro sufriendo. Hablo del perro, pero también hablo de los gatos. En Ciudad de La Habana hay muchos actos satánicos contra los gatos. Todos los animalitos, o sea, los que tengamos en casa o los que estén en la calle también necesitan el mismo trato. Entonces no solamente se debe trabajar por cuidar a los animales que tenemos en casa, sino también contribuir con los animalitos que están en la calle y que no tienen quien los proteja. Entonces por eso es muy importante esta ley en la que se está trabajando. Quizás por todas estas realidades es que con tanta fuerza muchas personas han abogado por una ley de protección animal. El proceso de consulta popular sobre la nueva Constitución así lo evidenció. Fue por ello que a partir de ese amplio debate, la Carta Magna reforzó la obligación del Estado en la protección y conservación de un medio ambiente sano, lo cual incluye la responsabilidad en el cuidado y bienestar de los animales en su relación directa con las personas. En su artículo 90, inciso J, la Constitución establece que entre los deberes de todo ciudadano cubano se encuentra el de proteger la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano. Y aunque algunos de los que les comentaban usan las redes sociales para descontextualizar las polémicas, pensaron que el tema de la protección animal quedaría en el olvido, hoy han tenido que bajar el tono de sus argumentos porque, en consonancia con lo escrito en la Constitución, el Ministerio de la Agricultura ya elabora una política sobre el bienestar animal, cuya instrumentación jurídica sería un proyecto de decreto ley a aprobarse en el mes de noviembre de este año. Solo que pensemos, una ley no basta para garantizar la dignidad, respeto y protección de los animales. Hace falta, creo yo, más conciencia y humanismo. Porque si mañana, cuando tengamos la ley, al interior de nuestras viviendas seguimos golpeando a perros o a gatos, los sacamos de los hogares cuando nadie mira, o si por el contrario, somos cómplices de crueles enfrentamientos entre ellos, y digo más, si callamos el maltrato a los caballos por no obedecer los mandatos de su dueño cuando les cargan hasta con 20 personas, más allá del poder real de sus músculos, entonces, créanme, habríamos escrito y aprobado una ley que caería en el saco roto de la inconsciencia. El tema .ntv@icrt.cu sigue siendo nuestra principal vía para la comunicación, se la reitero, la tiene en pantalla, el tema .ntv@icrt.cu. Si prefiere seguirnos en redes sociales, en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, o a través del teléfono celular, si nos escribe un mensaje al 8888 con el asunto El Tema, tendremos a bien compartir su opinión sobre los esfuerzos que se realizan en Cuba en cuanto al bienestar animal y también, Raúl, a cuánto nos falta por lograr en la conciencia de cada uno de los ciudadanos cubanos en torno a la protección y cuidado de nuestros animales. Y para acercarnos a todo lo que se realiza en cuanto a la legislación que entrará en vigor, como dijo Lázaro, en noviembre de este propio 2020, nos están acompañando especialistas del Ministerio de la Agricultura aquí en nuestro país para acercarnos a todas las labores que se hacen para implementar precisamente las leyes en torno a la protección de los animales. Estaremos al tanto de este momento. Y también tendremos, Raúl, la opinión gráfica, como es habitual, de nuestro colaborador Adán Iglesias, quien ya nos ha hecho llegar sus caricaturas sobre este tema. Lo compartiremos en el segundo momento del tema de la semana. Abrimos entonces nuestras vías de comunicación con el tema de la semana y esperamos entonces por su criterio, sus inquietudes, sus preguntas, que estarán especialistas más adelante aquí. Una colega que sí dice que protege muchísimo a los animales y que hace conciencia es Ailey Pérez Gordillo. Exactamente, y conocemos inmediatamente sobre los principales temas culturales en este amanecer en Cuba. Muy buenos días, Ailey. Interesante hoy el tema de la semana, y créanme que no porque estamos hablando de animales deja de tener toda la importancia, porque son seres vivos, son seres que merecen y necesitan nuestra atención, de sensibilidad, de cultura. Hay varios elementos que están atravesando este tema y tienen que ver precisamente con los temas culturales, pero también con la legislación. Conversaba con el invitado que tenemos acá del Ministerio de la Agricultura, y hay varias aristas interesantes que creo que debemos abordar en el transcurso del segmento. Y así será. ¿Cómo no? Vamos entonces con el debate. Adelante, te dejo. Vamos a revisar primeramente la opinión gráfica de nuestro buen amigo Adán Iglesias, que nos ha hecho llegar sus caricaturas, dos en esta ocasión. Esta primera vamos a pedirle a nuestro director que la ponga a toda pantalla para que usted sepa de qué se trata, y habla precisamente de cuánto hay que educar en muchas ocasiones a los seres humanos antes de
quizás esa mirada de enfrentamiento, esa mirada agresiva hacia nuestros animales, y en este caso un perro, está diciendo que quien necesita bozal es el dueño que dice muchas malas palabras. Vamos a avanzar, tenemos otra opinión de Adán Iglesias. Dice el animal que su dueño le dice que si no pelea no le dará comida. Algunas esencias, solo algunas esencias de este debate popular que también forma parte de la agenda del Ministerio de la Agricultura. Sobre eso estaremos hablando, porque antes vamos a revisar nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. ¿Qué dice Víctor Morera? En el bienestar de los animales en Cuba juegan muchos factores sociales. Esta ley permitirá mejor protección y obligar al cuidado de todos de esos seres vivos. Debemos cumplirla. Avanzamos, tenemos otra opinión en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Esta que nos llega es de Oscar Morales. Dice: una ley que declara ilegal la pelea de perros y gallos. Y ojo, yo me detengo en este punto porque esto de lo que está hablando este televidente ya está penado. Son juegos ilícitos y está prohibido en nuestro país. Y también que se enfrente cualquier otro tipo de enfrentamiento animal. Dice que la ley debe ser amplia, que los proteja y a la vez garantice su bienestar. De cualquier manera, aunque hoy nos vamos a acercar desde el punto de vista del Ministerio de la Agricultura, el próximo viernes tendremos una invitada especial. Más adelante estaré develando quién es, porque es una persona que ha hecho muchísimo por el cuidado de los animales en nuestro país. Avanzamos en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice Alejandro Esteban Lafé: muy buen tema. Ahora mismo abundan animales callejeros, quienes los alimentan, quienes los albergan, y yo agregaría, quienes los llevan a la calle. Empezar por ahí el debate, porque los animales no van solo a la calle. O sea, aquí sería muy bueno trabajar entonces el asunto de la conciencia de cada uno de nosotros. Tenemos más opiniones. Esta que les muestro es de Marcos Pereira Viste. Dice Marcos: en nuestro país siempre han existido proyectos nobles sobre el cuidado animal, y considero que nosotros los cubanos tenemos conciencia. Para ello estoy de acuerdo con, al parecer con lo que estaba expresando hace unos minutos, que lo importante es tener conciencia, y la ley del cuidado animal sería solo una directriz. ¿Qué dice más adelante este televidente? Los proyectos de cuidado animal son proyectos nobles, o sea, acá tenemos la misma. Sin embargo, han sido utilizados por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentamientos con el gobierno cubano, queriendo hacer ver que nuestro país no se preocupa ni le presta atención a los animales, lo cual no es cierto. Y es parte de la manipulación de la que les comentaba en el primer momento, de cómo este asunto, algo que pareciera normal o que fue normal en otro momento, ha servido también para un debate tremendísimo en redes sociales y, por supuesto, aprovechado por estas personas que bien sabemos desde las redes sociales también, y con los móviles inescrupulosos también desde los Estados Unidos han intentado manipular un tema que sí está en la agenda del gobierno cubano. Si usted quiere saber qué se hace, vamos a conversar de inmediato con Giovanni Gutiérrez Ravelo, quien es director de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura. Gracias, Giovanni, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, al colectivo de la revista, al colectivo de dirección y realización, por poder debatir sobre un tema tan relevante a nivel internacional y también a nivel de nuestro país. Vamos a hablar de Cuba hoy. Cuba hoy, que la gente pensará, bueno, hay una ley de protección animal porque se pidió. No, es que está en la Constitución. Mucho antes, ya en la Constitución se había plasmado sobre las obligaciones de los ciudadanos y también las instituciones con respecto a la protección del medio ambiente, la flora y la fauna, y esto viene siendo como una de las aristas. Pero ¿cómo llega Cuba en el año 2020? ¿Cuánto se ha hecho, a propósito de la protección animal, del bienestar animal, y cómo se inscribe Cuba en esos esfuerzos internacionales también que se realizan en el mundo para la protección de los animales? Bueno, primero me gustaría comunicarle a los amigos televidentes que nuestro país pertenece a una organización mundial que es la Organización de la Sanidad Animal. Esta, al igual que para las personas, existe la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos que cumplir normas, directrices y recomendaciones de esta organización, que fue creada en enero de 1924, incluso antes de que se creara la Organización de las Naciones Unidas. Y nuestro país es miembro de ella desde el 4 de septiembre del año 1972. Quiere decir que todo lo que hagamos en el país también en materia de legislación tiene que estar a tono con esa normativa internacional. Y hay que decir que en los últimos 20 años este organismo internacional prácticamente ha constituido una ciencia basado en estudios científicos relevantes que tienen que ver con el bienestar animal. Es importante explicarle a los televidentes que como concepto el bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en las condiciones en que vive y muere. O sea, se refiere el concepto a las condiciones en que vive y muere. E internacionalmente se habla de 5 libertades que debe tener un ser vivo, en este caso un animal, para que tenga bienestar animal. Se habla de que esté libre
de hambre, libre de sed, libre de nutrición, libre de sufrir malos tratos, pues dígase dolor, golpe, demás, y libre de desarrollarse en la naturaleza y expresar buenos comportamientos. Para el caso de los animales afectivos, el buen comportamiento está cuando uno lo aprecia, porque uno personalmente también ha tenido sus mascotas, ¿no? Que el animal está contento, se siente bien, está cómodo y demás. Y en las especies productivas se refleja más bien en, digamos, que hay un mejor índice de reproducción y también un marcado comportamiento bioproductivo de los animales porque manifiestan un mejor comportamiento. Ahora, Giovanni, en el asunto que nos compete hoy, porque muchas personas dicen, bueno, la ley de protección animal o una ley de protección animal viene a resolver todos los problemas de los animales, algo con lo que yo no estoy de acuerdo y hablaba del tema de la conciencia. Pero ya hoy hay algunos, digamos, presupuestos que establecen esa obligación de los seres humanos, sobre todo en nuestro país, para con los animales, también para quienes, por ejemplo, tienen algunos animales que se dedican a la tracción, y estoy pensando al laboreo en el campo, o quizás a quienes tienen coches de caballos y para ellos también hay escritos normas de cómo deben ser esos tratos, al menos hasta hoy, que no tenemos una ley propiamente, pero ¿qué está establecido para el cuidado de estos animales hoy en Cuba? Sí, un poco más adelante hablaremos de lo relacionado con la nueva política y el nuevo decreto ley para su implementación. Pero nuestro país también, como le decía, miembro de esta organización, desde que triunfó la revolución, se crea en aquel entonces el Instituto de Medicina Veterinaria, siempre se legisló sobre este tema. Hay otras entidades del Estado, dígase el Ministerio de Salud Pública, que tienen legislación, los gobiernos también con su sistema de inspección tienen legislación sobre ello. Por ejemplo, está el decreto ley, o mejor dicho, el decreto 272 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que tiene que ver con la higiene comunal y tiene un fuerte componente ahí de cuidado de los animales, sobre todo en el entorno de la ciudad. Y nosotros, desde la Dirección Estatal de Medicina Veterinaria, también tenemos, aún sin tener la nueva política y el nuevo decreto ley que vamos a proyectar, tenemos una legislación bien amplia que tiene que ver con el cuidado de los animales, evitar el maltrato, todo lo que tiene que ver con el traslado, en el caso de las especies productivas, hacia, digamos, los mataderos, donde sacrificamos los animales, las buenas prácticas que nosotros debemos cumplir, lo que quiere decir que todos, por lo menos los que tenemos la responsabilidad de ser servidores públicos y trabajar en estos temas, tenemos que asegurarnos de buscar el cumplimiento de la legislación, que si es bien cierto que quizás no ha recogido en un documento único, como quedará expresado en la política nueva que vamos a proyectar y el decreto ley, sí existe legislación para ello. Vamos entonces a la calle. Cuando hablamos de bienestar animal, cuando hablamos de protección de los animales, las personas generalmente, Giovanni, se refieren a los maltratos que en el escenario de la comunidad, en el escenario de nuestras viviendas, pues tenemos con estos animales. Vamos a la calle. Sobre estas manifestaciones de maltrato, mi colega Georgina Aguiar conversó con algunas personas y esto fue lo que le comentaron. Diariamente se ve mucho maltrato animal. Personas que dejan a los animales abandonados después de tenerlos tantos años, personas que los utilizan solamente para comercio. En la parte de la monta, un ejemplo, para tener crías y eso, no hacen una monta natural, amarran al animal, lo montan 3 o 4 o 5 veces sin saber el sufrimiento. Personas que le dan golpe. Han venido muchos casos de accidentes y el chofer no ha parado. Hay otros casos que personas sí han parado, que no tengan que ver con el suceso y vienen y ayudan. Sin embargo, lo hacen matando 5 o 6 gatos de color oscuro y lo ponen en un parque. Alguien tiene que proteger y la ley va a proteger eso. Hay que cuidarlos mucho, hay que darles amor porque igual ellos son seres vivos y necesitan mucho cariño, que los cuiden en lugar de maltratarlos. Entonces hay que contribuir al rescate también de los animalitos que están ahí en la calle, a traerlos aquí al veterinario. También hay que, de alguna manera, para que generalmente los gatitos se reproducen mucho y entonces también hay que estar pendiente de ese tipo de cosas y cuidarlos mucho porque nos dan amor y también necesitan recibir amor. Bueno, para mí es como si fuera parte de la familia, un miembro más de la familia. Y yo veo que está estornudando, yo cojo rápido una huevo y la traigo, como mismo hago con mi hija. Es así. Muchas personas que están en contra del maltrato, que hacen asociaciones, personas que adoptan en adopción animales abandonados. A esta la llevaron a la casa y la dejaron en una ceiba. Entonces la recogimos, tenemos un perrito también y bueno, se están adaptando ahora, pero se están llevando bastante bien. Entonces, para no dejarla tirada en la calle, la llevamos para la casa.
Para mí los animales son lo máximo. Yo tengo mi perrita hace 3 años y yo creo que yo no hubiera podido, cuando se me muera ella no va a tener más ningún perro, porque es ella, le he tenido mucho amor, como si fuera una hija para mí. Bueno, todos los perritos merecen un buen trato, como mismo un ser humano, merecen ser atendidos, merecen ser traídos acá cuando cuando lo necesitan. Y nada, creo que un buen dueño merece tener un buen perro, pero o no sé cómo me equivoqué ahí, pero bueno, como tal, un buen perro merece tener un buen dueño, y entonces este lo tiene. Yo los recogí de la calle. Y ahí está la esencia, es que a veces los animales, esos buenos animales no tienen buenos dueños. Vamos a hablar un poco, referirnos quizás un poco, profundizar en esas manifestaciones de maltrato que hoy son visibles en nuestra sociedad, Giovanni. Bien, me gusta mucho el trabajo que han hecho porque hay expresiones muy positivas, tanto de la parte de la población como de los propios especialistas y técnicos que fueron entrevistados en esta clínica acá en La Habana. Este es un tema muy interesante y al mismo tiempo complejo, porque el cuidado o el bienestar de los animales, que va más allá del cuidado, es protección, pero bienestar en sentido general, tiene mucho que ver con la tenencia responsable también de las personas. En el mundo entero se utiliza este término, o sea, tenencia responsable o propiedad responsable. Y muchas veces se ve, sobre todo asociado a los temas de los animales vagabundos, que encontramos tantos perros y gatos en las poblaciones, tanto de municipios, de una provincia, una localidad determinada, pasa por esto. Porque si hay propietarios, por ejemplo, que tienen los animales y hablando un buen cubano dice, ve a la calle a buscar tu pan nuestro de todos los días. No debe hacer así, eso es un propietario irresponsable. Hay propietarios, por ejemplo, que permiten que los animales se reproduzcan de forma descontrolada, existiendo métodos, al igual que en medicina humana, para lograr esterilizaciones por la vía quirúrgica, por la vía química o anticonceptivos químicos que existen, y esa progenie la sueltan a la calle libremente, porque a veces no tienen ni definido las personas a las cuales le pueden entregar. Muchas personas lo hacen, pero otros no. Y están también los animales que, bueno, ya cohabitan en ese entorno y se vuelven un serio problema para la salud pública, de lo cual vamos a estar hablando. Este tema tiene en el mundo entero, como se ve, como se le busca solución, es a través de 2 vías fundamentales. Una vía tiene un componente pedagógico, porque se trata de buscar capacitar a las personas que ganen conciencia en el cuidado de los animales, en las correctas buenas prácticas de tenerlo, y tiene también el componente legal, que es de lo que hemos estado también hablando ahora acá en la revista. O sea, si hay un incumplimiento también tiene que haber una sanción, claro, una aplicación de la legislación, porque hay muchas personas como esos que lo expresaron acá ahora en la revista, que fueron entrevistados, que sienten un amor propio por los animales, pero hay otras personas que no, y también caen en todos estos temas asociados que, como usted lo decía al inicio de la revista, tienen que ver con juegos ilícitos donde hay realmente un estado de más, o sea, supera el maltrato, hay crueldad en ese sentido, pero también hay legislación en el país para evitar esos problemas. O sea, están estos dos componentes. Yo en lo personal aprecio, porque también caminamos el país, que hay determinadas culturas, en determinadas regiones del país donde hay un mejor comportamiento y se cuidan más los animales que en otros lugares. Aquí juega un papel preponderante también las asociaciones de animales que tenemos. Aquí tenemos el caso de Aniplan, que es la Asociación Nacional de Animales y Plantas, la Cinológica de Cuba, que tiene sus clubes caninos, la de aficionados a los gatos, el propio Consejo Científico Veterinario de Cuba, que ahora es la actual Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, que han hecho un trabajo destacado en materia de capacitación para que las personas ganen conciencia en este sentido. Pero te reitero, si en este caso no se logra resolver por esa vía, hay también que aplicar legislación, porque vamos a estar hablando también los problemas asociados a la salud pública veterinaria. Ahí quiero que nos detengamos. El tema de la recogida de los perros y los gatos en las calles, que tanta polvareda levantó en redes sociales, algo que es común, se realice en todos los países del mundo, sobre todo por el riesgo que significan para la salud. Hablemos un poco de zoonosis, como se le conoce popularmente. El trabajo de zoonosis, cómo debe ser la recogida de esta institución de los animales callejeros, qué es lo que está establecido en ese sentido, y si es común que esto ocurra o es que fue un hecho aislado. Hablar un poco porque tanto se habló de la famosa recogida de hace algunos meses, y en realidad al menos uno lo ha visto en otros escenarios, sobre todo acá de la capital del país. Es así como muy claramente lo acabas de plantear. Primero decir que hay una responsabilidad, en este caso en nuestro país, del Ministerio de Salud Pública, de ser el rector
de los programas, en este caso de higiene y epidemiología, que tributan a la salud de los animales, y dentro de la Dirección de Higiene y Epidemiología tenemos un departamento, una dirección que se llama Departamento que atiende la zoonosis, que como concepto, bueno, son aquellas enfermedades que son comunes a los animales y al hombre. Ahora, Salud Pública tiene métodos establecidos y procedimientos establecidos que están también elaborados en base a la normativa internacional del reglamento internacional por el cual se rige Salud Pública, que es de la Organización Mundial de la Salud, y también están las normativas del organismo nuestro a nivel mundial, que es la Organización de Sanidad Animal. Quiere decir que hay métodos y procedimientos para hacerlo. Necesariamente hay que decir, bueno, nuestro país tiene un buen trabajo, un serio trabajo, y tiene sus programas de vigilancia, prevención y control, que en este caso lo rectorea el Ministerio de Salud Pública. Y es una necesidad imperiosa, si no logramos tener el control de estas poblaciones, sobre todo de perros y gatos, de animales y especies menores abandonadas en la calle, de hacer una recogida de ellos. Lo que sí necesitamos es cumplir, le digo, reitero, el método y el procedimiento de cómo hacer, cómo se captura, que sea de la forma más adecuada posible, evitar el máximo de sufrimiento en los animales, que los medios en que lo hagamos tengan las condiciones requeridas, el personal bien identificado, bien capacitado, el traslado de esos animales también a los centros donde son llevados para finalmente decidir qué hacer con ellos, que no todos son sacrificados, porque también hay personas que se interesan por recibir, digamos, adoptar algunos de estos animales, pero necesariamente también hay que sacrificarlo. Lo que pasa es que también están descritos métodos internacionales que deben ser utilizados para que el animal, a la hora de ser sacrificado, también sienta el mínimo de dolor, ¿no? Porque ya lo decíamos, los animales también, al igual que las personas, sienten dolor y placer, pero necesariamente hay que transitar por eso. Pero cumpliendo los métodos, los procedimientos, eso se puede asegurar, como se hace en el mundo entero, no solo un problema en Cuba. De cualquier manera, de este asunto, esperamos que haya quedado claro de que no es algo aislado, no es un tema aislado, así lo realizan todos los países del mundo, y quizás sobre las condiciones que hay en cada uno de estos centros donde se albergan estos animales podamos hablar un poco más adelante, sí, porque sabemos que en las provincias hay centros, no solo en la capital, donde tanto se ha polemizado sobre este asunto, sino también en el resto del país. Voy a despedir este primer momento de entrevistas y lo voy a hacer con algunas opiniones que mi colega Georgina Aguiar tomó en la calle sobre esta nueva ley para la protección animal, para garantizar un manejo adecuado de los animales y también su bienestar. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina Aguiar, y con esto despido este primer momento de entrevistas. Y en lo que se refiere a nuestro país y el trabajo que se está realizando para tener una ley de protección animal, ¿conoce usted de ello? No conozco de ello, pero estaría muy de acuerdo que exista la ley de protección animal. Los animales necesitan mucha protección. Me alegro mucho, y si puedo contribuir ahí, ya sabes. Magnífico. Solo existe en el mundo entero por un ser vivo. Y como todo ser vivo necesita un trato, una educación, una calidad de vida, un espacio vital que no existe. Bueno para los animales, para que no haya más maltrato ni nada aquí en Cuba. Bueno, yo pienso que esa es una deuda que el país tiene hace muchos años, o sea que ahora mismo creo que estamos atrasados, que ya debería haber una ley de protección animal en Cuba, y me gustaría que se hicieran mucho más públicos los debates sobre el tema, que se hicieran más amplios, más participativos. Pienso que es muy buena idea, y así se tiene un mejor control sobre esas personas que realizan esos actos. Bueno, yo pienso ahora que con la nueva ley que van a aprobar, yo pienso que los animales estén más protegidos y que las personas tomen conciencia de que los animales hay que cuidarlos y hay que quererlos. ¿Qué me dice eso, la importancia que tiene para un país que tenga ese tipo de ley? Es muy importante porque así evitaríamos todo el maltrato animal que existe hoy en día en nuestro país. A mí me parece muy importante que de verdad desde la legislación se esté trabajando en ese sentido, porque se está viendo el interés que se tiene como país, más que nada del gobierno, de que también se protejan a los animales que forman parte también de nuestro planeta. Bueno, han sido muchas los criterios, la comunicación que ha llegado a través de las diferentes vías. Lázaro, te he preparado un resumen de los temas, por ejemplo, más recurrentes, de los criterios que se repiten. Dice, no solo protección para las mascotas, sino también las especies de interés económico y las salvajes, o sea, las que están en vida silvestre. Incluso el tema pasa por la protección de los ecosistemas y de la alfabetización de todos en este sentido.
Se necesita un programa de comunicación para no solo comprender la ley sobre cuidado y protección de los animales, sino la formación de conciencia, la información y el desarrollo de elementos culturales que favorezcan la protección de los animales. Otro tema, la ley no prohíbe la utilización de los animales de interés económico o especies productivas, sino su aprovechamiento y su protección y el uso adecuado, que se cumplan las buenas prácticas. No solo basta con leyes, el problema pasa por la sensibilidad y la conciencia de los seres humanos. Por suerte, en Cuba, cada vez más la tendencia es ir hacia el cuidado de los animales. Pueden existir, y de hecho sucede, que personas maltratan a los animales, pero no se puede generalizar. La tendencia manifiesta, dicen los televidentes, es la ganancia de una mayor conciencia acerca de la protección de los animales. La legislación es importante, pero las personas tienen la responsabilidad, pero las personas son fundamentales, como lo son también los que tienen la responsabilidad de controlar. Se necesitan campañas de comunicación, he reiterado el tema, y mensajes permanentes sobre la protección de los animales, sea cual sea el fin que tengan. Es una manera de comunicar para la educación desde los medios e incluso que tomen el criterio de las audiencias. Las inquietudes de todos, las personas sienten, los animales también. Por eso el tema de la semana ha escogido este asunto para abordarlo desde múltiples aristas. Este es un primer acercamiento. El viernes les decía que tendríamos una invitada especial que estaremos develando más adelante de quién se trata para conversar un poco sobre lo que se hace, sobre la ley en sí, aunque hoy nos vamos a acercar a este proyecto de ley, cuáles son sus principales presupuestos, pero quizás acercarnos un poco más a la ley en sí, profundizar en algunos de los acápites sobre los que está concebida y por supuesto otras esencias que pasan también por la conciencia de los ciudadanos, Raúl, que bien decías, es tan importante para garantizar que esta protección, este bienestar animal, no solo quede en la ley, sino que sea de estricto cumplimiento. Bueno, hay otros televidentes que nos han escrito a través del correo electrónico. Vamos a revisar la opinión de Lief Antonio, se ha comunicado y dice: en Bayamo, por desgracia, una de las tradiciones que la caracterizan son sus coches, pero tenemos varios cocheros que maltratan a sus caballos, generan repudio por la sociedad, pero aún las autoridades deben exigir más, pues se ven a varios cocheros golpeándolos y no les sucede nada. Y muchísimas veces lo hacen en lugares públicos, pues por ser los dueños se sienten con el derecho de castigar un incumplimiento del animal. Y créanme que en Granma es una de las tierras donde se protege mucho a los equinos, porque tradicionalmente desde el punto de vista cultural es un territorio donde el equino encuentra un gran desarrollo tanto en la cría por parte de las empresas como por los propios campesinos y los que tienen este tipo de animales. Realmente se reconoce mucho también por sus ferias ganaderas. Por eso les digo que hay tradición en este sentido de la protección de los animales, pero como todo, hay personas... Usted conoce bien del tema porque ha dedicado buena parte de su obra periodística también a la investigación sobre estos temas y si viene en su voz, entonces bienvenida sea entonces la aclaración. Claro, lo que siempre hay personas, como en todo, ¿no?, que sí maltratan a los animales. Tan diversa es la sociedad. No podemos ser absolutos ni por una parte ni por la otra. Vamos a revisar la opinión de Mayra Granado, se ha comunicado también a través del correo electrónico y dice: muy importante una ley para la protección animal. Las personas deben estar claras de lo que esta ley trae aparejado, deberes y derechos, así es en todo el mundo. Los animalitos deben estar debidamente identificados y nunca en las calles, sino en sus casas. La responsabilidad es de ambas partes, dice, y la ley se deberá cumplir de ambas partes. Habrá sanciones a quienes no cumplan con esta ley y vendrán los desacuerdos. Hace falta que todo funcione correctamente. Ese es el reclamo de todos y es la máxima, ¿verdad? Es el deseo, está en el interés de las autoridades también en que todo esto no solamente se ponga en legislación, sino que también se pueda cumplir. Y para eso, repito, las campañas de comunicación e ir ganando en mayor elementos culturales, yo creo que es fundamental en conciencia, en sensibilidad de las personas. Yo creo que eso es un punto importante. Yo remarco el tema de la sensibilidad, Raúl, porque si bien la ley viene a ordenar un grupo de cuestiones, a temperarlas a los momentos actuales, las manifestaciones de maltrato que puedan ocurrir al interior de las viviendas, pensando por ejemplo en una mascota, esas serán mucho más difíciles para que, digamos, un inspector o alguna persona en la calle pues pueda sancionarla debidamente. Por eso el llamado a la conciencia. De nada servirá, reitero, tener una ley que sí es oportuno, necesario para nuestra sociedad, si las personas al interior
sus vidas privadas, en su casa, quizás en el escenario de la familia, cómplice muchas veces de comunidades cómplices también de ese maltrato, si las personas entonces no se sensibilizan con aquello de que el animal es un ser vivo y por tanto merece dignidad en cada uno de los tratos que tengamos con ellos. Yo me voy a quedar con esa frase que resumió el criterio de un televidente. Las personas, los seres humanos sienten, los animales también. Vamos entonces a revisar nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Tenemos otras opiniones también que nos han llegado. Dice Betty C. Rodríguez, adoptar animales como mascota es asumir una responsabilidad para lo cual no todos los ciudadanos están conscientes de ello. Otra arista importante, a veces queremos llevar un animal a la casa, quizás por complacer a un menor, a un niño, o quizás porque sea de moda tener un perro de raza, quizás que sea grande, quizás que sea lujoso, que cueste mucho y que denote algún tipo de estatus. Sin embargo, no estamos preparados en cuanto a las condiciones o quizás la afectividad para garantizar el buen trato a cada uno de estos animales. Un llamado de atención que hace esta televidente. Vamos a revisar otra opinión en Twitter. Dice Mauricio Martínez, buen tema, tengo una duda que hay con aquellas personas que venden los animales como este tipo de gato, porque según alegan ellos que lo hacen porque son de raza, y me aclaran, dice que el precio de estos animales hoy es de 300 o 400 CUC. Óigame, qué caros los gatos. No quisiera yo tener que estar en la complejísima labor de tener que adquirir uno para complacer a alguien. Vamos a revisar otra opinión en nuestra cuenta en Twitter y con esta me quedo. Dice alto como la palma real, bueno, un usuario bastante sui generis. Proteger a los animales es un acto tan humano como cuidar a un familiar, pero ¿qué hacer cuando los que pululan por las calles amenazan la salud de la gente? Y me voy a quedar con esta opinión porque ya nuestro invitado hablaba sobre las responsabilidades que en nuestro país asumen tanto el Ministerio de Salud Pública como también la Dirección de Veterinaria, la dirección que atiende desde el Ministerio de la Agricultura estos asuntos, como hay entidades encargadas de realizar el saneamiento también de nuestras comunidades, y en ese sentido alertaba sobre las condiciones en que deben realizarse estas capturas, estos traslados y por supuesto también el albergue de cada uno de estos animales. Y me voy a quedar quizás si nuestra colaboradora Yaima Barcaz, nuestra realizadora de estos diseños siempre tan atractivos, nos hace llegar la opinión gráfica también de nuestro buen amigo Adán Iglesias, aquí la tienen. Me voy a quedar con ellas dos antes de irme con nuestro invitado. Y esta habla de uno de los maltratos también, y son las peleas callejeras de los animales, las peleas ilegales, las peleas que son delitos porque son juegos ilícitos. Sobre esto muchos nos han escrito los televidentes y por supuesto nosotros compartimos también esta opinión gráfica. Voy a sala de entrevistas, bueno, tenemos otra opinión, acá la tenemos, el bozal que necesita el dueño porque dice muchas malas palabras, así lo está alertando este perro. Vamos entonces a sala de entrevistas porque hablábamos de que no solo en La Habana, sino que en todo el país hay centros para el albergue, quizás un tiempo prudencial hasta que quizás llegue una persona, Giovanni, que quiera tener estos animales cuando son sacados de nuestras calles. Hablar en qué condiciones ocurren, digamos, estos albergues, qué condiciones tienen, funcionan hoy en todo el país, tener un poco de claridad sobre este asunto. Sí, es así. Bueno, primero reconocer que son muy acertadas las opiniones que han llegado acá al estudio y nosotros tenemos que ser muy receptivos a ellas para poder hacer un mejor trabajo en este sentido. Explicar que el Ministerio de Salud Pública, ya decía, tiene un programa de vigilancia, prevención y control sobre las enfermedades zoonóticas que tienen su origen en el animal. Hay estadísticas muy importantes que debemos conocer, es que más del 75% de los nuevos agentes que provocan enfermedades reconocidos por la Organización Mundial de la Salud se originan en animales. Y más del 60% de las enfermedades zoonóticas tienen su origen en los animales que afectan a los seres humanos. Estamos hablando de rabia, por citar algunos ejemplos, leptospirosis, brucelosis, toxoplasmosis. O sea que es una necesidad si no resolvemos el problema de los animales en la calle, al menos de que una entidad estatal como el caso de Salud Pública, que no es una práctica de Cuba, es internacional, y para el caso de nuestro país lo hacemos no solo en la capital, sino a nivel de municipio, a nivel de provincia, están los centros de recepción que tiene Salud Pública para cuando hacen las capturas, llevarlos a estos centros. ¿Dónde debemos continuar trabajando? De conjunto con el Ministerio de Salud Pública, en un grupo de trabajo que tenemos creado, incluso tenemos un convenio de trabajo que estamos en una fase de actualización ahora, entre la Dirección Estatal de Medicina Veterinaria y el Ministerio de Salud Pública, en que estos centros tengan las verdaderas condiciones para tener estos animales que van a estar o de forma transitoria o que van a ser necesariamente eliminados. O sea, que los centros estén dignificados, por decirlo de alguna forma, con una buena cerca perimetral, pintados, organizados, que el personal que esté capacitado para atenderlo, que tenga el alimento necesario, que se le brinde incluso atención veterinaria
durante el tránsito o hasta que son llevados al sacrificio por personal especializado. Ahí tenemos que trabajar, es necesariamente trabajar de conjunto con salud pública para lograr esas condiciones y que esos centros realmente realicen la labor que tienen que realizar. Ya que usted hablaba de las instituciones, vamos a la calle porque mi colega Georgina Aguiar preguntó sobre instituciones que no solo son estas que sirven de refugio, de albergue, sino también sobre las clínicas veterinarias, todas estas que funcionan en el país. ¿Qué piensan las personas sobre estas instituciones? ¿Qué piensan sobre el trato que allí se le da a las personas que llevan a sus animales y también del trato que se le da a los animales? Sobre esto preguntó y esto fue lo que le comentaron. ¿Y las instituciones? ¿Cómo piensa usted que es el trato que dan las instituciones que están dedicadas a la atención animal a los animales? Yo pienso que están un poco abandonadas, un poco falta de recursos y de interés de la gente para atender a los animales. ¿Por qué trajo usted al perrito hoy aquí? Porque lo tengo enfermo hace 3 días. Lo tengo hace 3 días que no come, está inapetente y está cabizbajo y lo traje para revisarlo. ¿Lo ha traído en otras ocasiones a esta Es clínica? que lo traigo, este tiene 3 meses nada más, es primera vez que lo traigo. ¿Por qué lo trajo a esta clínica? Porque esta es la clínica que más recursos tiene, que le pueden hacer ultrasonido, le pueden hacer varios estudios que no le pueden hacer en otro lado. Que las personas que están aquí son personas de óptima calidad, ¿verdad? Una preparación excelente. Aquí hay cardiólogos, aquí hay especialistas de ultrasonido, aquí hay cirujanos, aquí hay buenos clínicos, aquí es bien integral. Además, un grupo de técnicos que están bien preparados para su labor. Hoy mismo, ¿cuántos casos has atendido? No, ya, ¿ustedes eran qué casos? 17, 18, 20, como 20 casos he atendido hoy. Y atendo. Bueno, este es más así, he hecho 3 cirugías hoy. Ese trato y ese bienestar que se le da a los animales por las instituciones en nuestro país. No, son buenas, hay buen trato. Sí, aquí este hospital es el máximo. ¿Ha venido usted antes acá? Sí, siempre, aquí. Siempre lo traigo aquí. A veces que no hay medicamentos, pero bueno. Bueno, hasta ahora en las experiencias que he tenido, todo positivo, tanto como acá como en algunos veterinarios particulares. Le dan un buen trato, se atienden bien, todo positivo. Opinión que en esencia es positiva sobre el trato de estas instituciones, pero hay una arista que se nos queda, Giovanni, y es el asunto de la comercialización de los animales. Y veíamos ahí el caso de los gatos, aquellos gatos tan caros como, bueno, no puedo compararlo porque hubiera que buscar un artículo que fuera tan caro quizás como estos gatos que se venden, según el televidente, entre 300 y 400 CUC. ¿Esta comercialización está prohibida, no está prohibida? La vemos en algunos lugares, ¿necesita de un mayor ordenamiento quizás? Bueno, me gustaría primeramente decir que en nuestro país, para abordar el tema muy rápido, se aprobó una nueva política para la sanidad animal en el año 2018 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, la cual estamos en fase de implementación y lleva una revisión porque hay un ordenamiento jurídico y también toda la legislación nuestra que estaba un poco dispersa. Ahora se mantiene la ley con un nuevo reglamento sobre el cual tenemos que legislar sobre todos estos temas. Es muy importante la asistencia primaria de salud, porque no solo es en salud pública, también para los animales necesitan una buena asistencia primaria de salud porque el animal tiene que estar en un estatus saludable para tener el bienestar animal. Este es un ejemplo positivo que acabamos de ver en la clínica que está acá en Ciudad de La Habana, que llamamos Carlos III, la José Luis Calleja, pero no es la realidad de todo el país. Nos corresponde a nosotros como Dirección Estatal de Sanidad Animal trabajar con los grupos empresariales de la agricultura que tienen que asegurar en su plan de la economía todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de estas instalaciones, hacer las buenas prácticas, buscar los recursos que no hoy todas las tienen. Muchas personas que se han comunicado con el espacio hablan, por ejemplo, al interior del país donde faltan algunos medicamentos, algunos, digamos, utensilios que se necesitan allí para la asistencia de los animales. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que realizar, les reitero, con los grupos empresariales de nuestro ministerio para lograr dar una buena asistencia primaria de salud donde no estamos hoy del todo bien, tanto en la capital como en otras provincias del país, incluso en municipios que hoy no cuentan ni con clínica ni consultorio, y en la implementación de la política eso está concebido hacerlo. Ahora, el asunto de la conciencia, y con esto me quedo, porque sobre la ley nosotros vamos a estar conversando propiamente el viernes. El viernes cuando estará acompañándonos, ¿quién? Una persona que mucho sabe de los animales, usted nos los adelanta de inmediato. Sí, estamos hablando de la doctora María Gloria Vidal Ribalta, que es una magnífica profesional, lleva ella 20 años o más de 18 años trabajando en el tema, trabaja con nosotros en la Dirección Nacional de Sanidad Animal, es el punto focal de nuestro país ante el organismo internacional, en este caso la Organización Mundial de Sanidad Animal, para abordar estos temas, participa en eventos, recibe toda la capacitación y ha sido capaz de transmitirla durante estos tiempos. Quiere decir que durante 18 años no hemos estado en un punto muerto con relación a bienestar animal, o sea,
pero más bien desde el punto de vista teórico. Hay que llevar esto a la práctica y sobre todo trabajar más en las campañas de comunicación, como bien lo decían los amigos televidentes, buscando la conciencia y la propiedad responsable sobre los animales. Y bueno, el decreto ley que se va a hacer también tendrá los componentes, bueno, ya legales, para las contravenciones que hay que aplicarle necesariamente a aquellos que violen la legislación. Sobre el tema comercialización, es como se plantea, no está ordenado en el país. Nosotros ahora, cuando trabajemos el decreto ley y la política, tenemos que ver cómo ordenamos eso, tomando como referencia, como lo hacen incluso países de la región y del mundo, pero es un proceso que también se puede ordenar. Muchísimas gracias, Giovanni, por habernos acompañado esta mañana y acercarnos a un tema tan sensible para nuestra sociedad y que está también en nuestras prácticas de vida, porque muchos de nosotros hemos sido acompañados durante largos periodos de nuestras vidas propiamente por mascotas, y yo siempre reitero el tema de las mascotas porque quizás son las que más sufren estas expresiones de maltrato animal. Y por supuesto, el viernes de lujo con nuestra invitada tendremos un poco más de claridad sobre los contenidos principales de esta ley. Hablaremos de asociaciones para el tema del cuidado animal, hasta qué punto, cómo se organizan, dónde se aprueban. Sobre todos estos temas usted puede preguntar y también participar. Recuerde, estamos en el correo eltema.ntv@icrt.cu. Se lo reitero, eltema.ntv@icrt.cu. Y si nos sigue en redes sociales, en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, o a través del 8888 con el asunto El Tema a través del celular, nosotros compartiremos su opinión. Mi colega Raúl Isidrón, amplio conocedor de estos temas de fauna y de flora en nuestro país, seguramente estará aportando sus debates y sus argumentos a nuestro encuentro del viernes. Raúl. En efecto, y estaremos esperando la presencia de la doctora realmente para acercarnos a esta ley que entrará en vigor en noviembre de este 2020 y que lleva pues mucha comunicación hacia toda nuestra teleaudiencia.